Hoy, esta tarde, también vamos a repasar un poco, si es que hay alguna duda. Vamos a ver un video y en función del video les voy a ir también describiendo algunas cosas. Y ya mañana vamos a empezar con los mecanismos como subredes y al final de la semana superredes, ¿no? Que es los elementos más importantes y que claramente entran en un examen. Las direcciones IP que manejamos son de la versión 4 y tiene un tamaño de 32 bits. Normalmente están agrupados en 4 grupos. ¿Está bien? Siguen llegando. Hay algo que se define como prefijo. Vamos a mostrar esto. Donde la longitud del prefijo vendría a ser como un elemento que vendría a denominarse máscara. En la versión IPv6 ya no se llama máscara, directamente se denomina prefijo, longitud de prefijo. Y son cuántos bits le corresponden a la parte de red y cuántos bits le corresponden a la parte de host. Es decir, tenemos que dividir los 32 bits entre estos dos elementos, entre lo que va a corresponder a la red y lo que va a corresponder a los hosts. Host es cualquier dispositivo que pueda tener IP. Así que es una computadora, una impresora, un celular, una tableta, cualquier dispositivo de IoT que pueda tener una dirección IP. A eso le llamamos host. Y red vendría a ser como la agrupación de elementos comunes para que esos hosts puedan de alguna manera comunicarse. Entonces, de esos 32 bits vamos a dejar algunos bits para la parte de red y vamos a dejar algunos bits para la parte de hosts. Esa es la idea de división. Normalmente se utilizan elementos, se pone en binario la dirección, perdón, y se utiliza las operaciones AND para poder definir cuál es la máscara respectiva que va a cubrir una dirección IP. Y de ahí podemos obtener fácilmente la dirección de red. ¿Qué es una máscara? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es una máscara? De manera general, no en redes. ¿Qué es una máscara? ¿Se podría decir algo que cubre? Ok, algo que va a cubrir. No queremos saber nuestra identidad, utilizamos una máscara. ¿Para qué sirven las máscaras en redes? Igual para cubrir. ¿Pero para cubrir qué? Las cosas comunes. Vamos a hacer un ejemplo por analogía para que se entienda adecuadamente lo que es una máscara. ¿Está bien? La materia, redes, es parte de la Facultad de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Ciencia y Tecnología es parte de la universidad. Una máscara para la materia podría ser UMS.fcit.redes. Punto X, donde X podría ser cualquiera de los alumnos que corresponde a la materia. ¿Está bien? Entonces, en vez de decir, no sé, vamos a ver aquí candidatos. A ver, en vez de decir Ramiro Escobar, por ejemplo, o Viviana Gutiérrez, a ver, Ramiro Escobar, ¿de qué carrera eres? De sistemas. Viviana, ¿de qué carrera eres? Igual de sistemas. Ok, ¿alguien de electrónica? ¿Alguien de electrónica? Yo, ingeniero Villegas Gamboa. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, ok. Jorge de electrónica. ¿Alguien de informática? Yo, ingeniero. ¿Nombre? Leonardo Centellas. Ok. Leonardo de informática, Jorge de electrónica y Viviana de sistemas. ¿Está bien? Vamos a asumir de esa manera. Entonces,
Yo podría decir fácilmente, o sea, quiero comunicarme con esas tres personas, así que les voy a mandar un mensaje a uns.fcit.redes.viviana con copia a uns.fcit.redes.jorge, con copia a uns.fcit.redes.leonardo. Les va a llegar a los tres. ¿Qué cosa común he tomado en esos tres elementos? uns.fcit.redes. Porque los tres, aunque no sean de la misma carrera, corresponden a una materia. Esa máscara me está mostrando la parte común. Entonces, en mi materia, yo no necesito decir uns.fcit.redes. Eso lo enmascaro, es común, ya estamos todos en redes, aquí nadie que no es de redes debería estar. Entonces puedo decir Viviana, Jorge, Leonardo, directamente. Y estoy hablando del host, nada más. Ya no me interesa la parte de red. Entonces mi máscara va a cubrir la parte común y me va a ahorrar recurso. No voy a gastar recurso en utilizar toda la parte que le corresponda a red. Ahora, puedo hacer una diferencia. Por ejemplo, podría ser uns.fcit.redes.etn. Punto Y. ¿Quiénes van a ser Y? Los hosts. ¿Quiénes? Y si digo uns.fcit.redes.inf o uns.fcit.redes.sys, ya no va a estar a todo el grupo de la materia, sino van a estar a subgrupos. Lo que acabo de hacer es crear subredes. O sea, la red principal es la materia y las subredes, las carreras dentro de la materia. Y de cualquier forma puedo comunicarme. Y hasta podría comunicarme entre uns.fcit.redes.sys.viviana a uns.fcit.redes.etn.jorge. Si no estoy equivocado. De una subred a otra subred. Entonces los de electrónica, informática y sistemas podrían crear su propia subred dentro de la materia. Y la comunicación tendría que fluir en ese sentido. Pero cuando la cosa es común y estamos compartiendo un mismo grupo, la máscara va a enmascarar, valga la redundancia, la parte común. Y solo va a dejar la parte variable, que en este caso serían Jorge, Viviana y Leonardo. ¿Se entiende? Entonces vamos a utilizar operaciones AND para poder realizar esto. En el video se va a mostrar esto. Entonces aquí tenemos una cantidad de bits que apuntan a la red. Normalmente, o inicialmente, se ha hecho esta división entre redes y hosts en algo que se llama classful o full class. De alguna manera, el classful significa que vamos a manejar clases. Una clase A, B, C, una D y una E. ¿Por qué se ha diseñado de esta manera las direcciones inicialmente? Porque se consideraba que la cantidad de direcciones que se tenía eran suficientes para alcanzar a todas las conexiones que en ese momento se estaban estableciendo. ¿Cuántas conexiones se habían establecido en ese momento? Muy pocas. Entonces estamos hablando de los inicios de lo que vendría a ser Internet. Entonces no había mucha divulgación, había muy poca comunicación y bueno, las direcciones alcanzaban. Tal que ha empezado a repartir 2 a la 32, ¿cuánto es? ¿Cuántas direcciones posibles nos dan? ¿Alguna idea? 2 a la 32. ¿Cuánto es? 4.000 millones. Ok, 4 gigas, si queremos hacerlo más simple. 4 billones de direcciones. Y bueno, si nos ponemos a pensar en la cantidad de población que tenemos y la tecnología del momento, parecía mucho. Mucho. Entonces iba a alcanzar para todos.
Entonces empiezan a jerarquizarlo y tratan de armar unas ciertas jerarquías que le llaman class full. Crean una clase A, por ejemplo, donde el primer bit de los 32 empieza en un 0. Así que claramente cualquier dirección cuyo primer bit sea un 0 corresponde a la clase A. Es fácil de distinguir. Una clase B, los primeros 2 bits corresponden con 1, 0. Una clase C, los primeros 3 bits con 110. Entonces, fíjense que de las 3 clases, ninguna va a ser coincidente con la otra. Y claramente nos puede mostrar una clase B, una clase A o una clase C. Veamos la diferencia. Una clase A, si bien empieza con un 0, va a destinar el primer octeto para la red. De los 4 octetos que tenemos, el primero destina para la red. El primer octeto tiene 8 bits. Si gastamos el primero 0 para identificar la clase, ¿cuántos bits nos quedan? 7, ¿Cuánto es 2 a la 7? 128. 128 redes, entonces. Y nos estarían quedando 3 octetos para los hosts. Son 24 bits. ¿Cuánto es 2 a la 24? 16 millones. 16 millones de computadoras, vamos a ponerlo en ese término para que sea más simple de entender, que tendría cada una de estas 128 redes. ¿Existirán redes clase A en el mundo? ¿Qué opinan? ¿Existen o no existen direcciones clase A? Sí. ¿Quiénes tendrán clases A? Apple, No, por países no se divide. Se divide por instituciones o empresas, no por países. Apple es una empresa que tiene una clase A, por ejemplo. Entonces, veamos la clase B. Bueno, la clase A, su rango, primero, la cantidad de direcciones. Tenemos 128 redes, cada una con 16.777.216 computadoras. Está claro. La máscara tiene que enmascarar la parte de red. Entonces, le ponemos en 1 todos los bits de la parte de máscara, que vendría a ser el primer octeto. Y eso nos da 255.0.0.0. ¿Estamos bien? Y el rango de direcciones va de la 0000 a la 127.255.255. Tiene su salvedad, hay algunas cosas que se toman en cuenta como reservadas, no las vamos a considerar ahora, y vamos a suponer que de la 0 a la 127 son las redes clase A. ¿Está bien? Clase B, ya sabemos que empieza con 1, 0, y toma los 2 primeros octetos para la red, y deja los 2 últimos octetos para el host. Los 2 primeros bits ocupados menos los 16 bits nos darían 14. 2 a la 14 son 16.384 redes. ¿Está bien? Y 2 a la 16 nos da 65.535. Entonces tenemos 16.000 redes de 65.535 computadoras cada una. ¿Qué institución en Bolivia tendrá 65.535 computadoras en una clase B? ¿Alguna idea? Comteco. No. Simón, San Simón. ¿Y por qué San Simón tiene una clase B? porque hizo su reserva, sí. En su momento se ha adelantado a todos y junto con Entel, y ni siquiera Entel, ATSIP, la Agencia de Información de Bolivia, luego le han dado a Entel direcciones, ha reservado, como dice su compañero, una cantidad de direcciones grande. Vamos a ver justamente toda la pantalla, les voy a mostrar. Voy a mostrarles la CNIC. Esta es la institución que reparte direcciones a nivel latinoamericano. ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla de la CNIC? Sí. Ok. Si ponen, bueno, primero vemos aquí que nos dice fases de agotamiento IPv4. IPv4 se está agotando la cantidad de direcciones, porque en la práctica no son 2 a la 32. Como se han dividido en clases, en realidad en vez de 2
billones de direcciones, apenas son 250 millones de direcciones. Entonces, si vemos las fases de agotamiento, vamos a ver que estamos en la fase 3, la fase 4, no sé, porque ha empezado la fase 0, 1, 2 y la 3. Y al 23 de noviembre del 2020 nos está diciendo que todavía tenemos 5 millones de direcciones, todavía para repartir. Pero es muy poco, ya lo que nos queda. No, negativo. Esta es la fase. Aquí está la información. ¿Qué nos dice? Hace 3 meses se han agotado las direcciones para Latinoamérica. Es decir, ya no tenemos más direcciones. IPv4. ¿Qué tenemos que hacer si necesitamos direcciones? Reusarlas, recuperar, devolver. ¿Quién va a devolver? Veamos. Veamos. He cambiado su página. Quiero ver el juicio. ¿Dónde está el juicio? Juicio. Voy a poner la dirección de una clase B. 166.114.00. Una que corresponde a Bolivia. Pongo buscar. ¿Por qué es clase B? Porque los dos últimos octetos están en 00. Significa que son para los hosts. 65.535 direcciones. ¿Está bien? Y aquí me dice que es Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información de Bolivia, ATSIP. ¿Está bien? La Paz, etcétera, etcétera. De estas direcciones se les ha dado a Entel inicialmente. Entel empezó a distribuir de este pool de direcciones. Pero ya se han agotado. Hace mucho tiempo se han agotado. Veamos otra dirección. 167.157.00. ¿Quién es? Nos dice que es Red Académica Boliviana. ¿Ok? Parece interesante. Es un /16, si se fijan. 16 bits, ese es el prefijo, ¿no? 16 bits de máscara, 2 octetos. Elizabeth Morales, Avenida Oquendo y Jordán, Cochabamba. Y los dominios son uns.edu.bo. ¿A quién le corresponde esta clase B? A la universidad. Simón. ¿Las usa? No. Para usarlas deberíamos ser un proveedor de un ISP para dar servicio, y no lo somos. Entonces, es una dirección subutilizada, si quiere. Está asignada, pero no está siendo utilizada. Entonces, los de la ACNIC podrían pedirnos la devolución de la dirección. No sé si lo vamos a hacer. Fíjense que es el 93 ha sido creada, aquí está la fecha. Y ha habido un cambio en 99. ¿Sí? Entonces una clase B. Vamos. La máscara obviamente es 255.255.00. Ya saben por qué. Y las direcciones de red van de la 128 a la 191. Luego tenemos clase C, las más comunes, donde los 3 primeros bits, primero, se ocupan los 3 primeros octetos para la red y solo se deja el último octeto para los hosts. Los 3 primeros bits son 110, por lo tanto de 24 menos 3 nos queda 21, 2 a la 21 nos da 2 millones de redes. 2 millones de redes. Y nos queda 8 para los hosts. 256. Entonces tenemos 256 computadoras por 2 millones de redes. Esto es para el mundo, no es solo para Bolivia o no solo para Latinoamérica. Esto es para todo el mundo. La máscara va a ser 255.255.255.0 o el prefijo, si ustedes quieren, va a ser /24. ¿No? /24 tendría que ser el prefijo. Y las direcciones van de la 192 a la 223. Pues estas clases se han ido distribuyendo indiscriminadamente, se han debido dar cuenta, porque en su momento, ya que suponían que la cantidad de direcciones jamás iba a ser rebasada. Acaban de mostrar
acabo de enterarme también yo la fecha, todavía tenía la esperanza de que habían direcciones. En agosto de este año se acabaron las direcciones y tuve 4 para Latinoamérica. Aquí abajo está justamente las empresas que reparten direcciones por cada continente. Aquí tenemos la CNIC, la que hemos visto, RIPE, APNIC, Internic para Norteamérica, etcétera, etcétera. También habían reservado una clase D para hacer multicasting. Y los primeros 4 bits tienen esta forma, y de esa forma se puede entender un multicasting. Vamos a hablar multicasting al finalizar el tema. Son este rango de direcciones. Lo que llama la atención es este otro, el E. Se ha reservado, es un diseño, en el diseño se ha reservado, pero jamás se lo ha usado. Es de la 240 hasta la 295. Entonces, fíjense que no es 2 billones de direcciones las que vamos a usar. En la práctica apenas son 250 millones y todavía mal usados, porque se han repartido A y B indiscriminadamente, sin ningún tipo de control, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué particularidades podemos ver sobre las direcciones? Si todo es 255, se va a hacer un broadcast a todo, pero no significa que le va a llegar a todo el mundo en el Internet. Inicialmente era así. Es por eso que había un ataque que ha habido a las redes iniciales, se ha llamado el ping de la muerte, en alusión obviamente a Star Wars. ¿Qué ha hecho el ping de la muerte? Ha hecho caer la red de Internet, las iniciales. Entonces se ha empezado a restringir y ahora son los dominios de broadcast, lo máximo que se puede manejar con una dirección de este tipo. Obviamente solo se puede utilizar como dirección de destino. La 0000 identifica el host actual, nuestro host, y solo se puede utilizar como dirección de origen, no de destino. Tenemos las direcciones del host todos en 0. Si todos están en 0, esta es una dirección, bueno, esto es una dirección clase B, sin embargo lo vamos a tomar como una clase C, donde los 3 primeros están ocupados, y la última es puros ceros, implica que es una dirección de red. Si el campo el campo host está todos en 1, implica que es un broadcast, aquí. Entonces, cuando es un punto 0, es la red. Cuando es un punto 255, es el broadcast. En la práctica es la dirección más pequeña, la menor dirección sería la de la red, y la mayor dirección sería del broadcast, los 2 extremos. Cuando tenemos todas las direcciones de red en ceros y solamente aparece la de host, estamos implicando, esto se llama, en vez de máscara, se llama wildcard. Vendría a ser como el complemento de la máscara. Los wildcard están implicando que solamente vamos a restringir al host específico que estamos viendo en ese momento, la 21. Eso vamos a ver cuando sus compañeros nos muestren seguridad en redes. Vamos a identificar ese tipo de cosas. Una dirección propia es la 127.0.0.1. Por ejemplo, si yo no sé, estoy en cualquier máquina y no conozco mi propia dirección IP, puedo hacer un ping a la 001, que automáticamente estoy haciendo un ping a mi propia máquina. Bueno, mi máquina está restringido esto, pero estoy haciendo un ping a mi propia máquina, directamente. ¿Está bien? Las redes 127.0.0.0, 128.0.0.0, 191.255, por eso decía que había una salvedad en esas direcciones, la 192.0.0.0 y el rango de 240 en adelante están reservados y no deben utilizarse. No se utilizan normalmente. ¿Está bien? Las redes 10, clase A, 172.16 a la 172.31, clase B, y la 192.168 completa, son redes privadas. Si ustedes tienen un internet en su casa, se van a dar cuenta que las direcciones que les asigna su access point inalámbrico puede estar en el rango de la 192.168 algo, o tal vez de la 10 algo. Comteco antes instalaba con 10, como clases A.
pero actualmente ha cambiado y está instalando con 192.168 algo. Pues van a ser de esa familia. ¿Qué implica una dirección privada? Que no va a ser reconocida por un router, por lo tanto no pueden navegar en Internet. Pero ¿cómo es que si ustedes tienen esta dirección en su casa, pueden navegar en Internet? ¿Alguien me puede dar la razón? ¿Ni idea? ¿Se utiliza un NAT? Se utiliza un NAT. ¿Qué es un NAT? Network Address Translation, una traducción de direcciones. Es decir, esta dirección privada que ustedes tienen en su casa se va a convertir en alguna pública para salir. Esa es la idea. Eso hace su equipo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Esta es la lista de la CNIC. ¿Ok? Esta es una base de datos de la CNIC, donde están todos los países de Latinoamérica. Voy a filtrar Bolivia. ¿Está bien? Y aquí tengo las dos direcciones clase B que he probado, ¿se acuerdan? 166.114 y la 167. Fíjense que la 166.114, que son 65.000, clase B, ha sido dada el 93, está siendo utilizada, dice allocated. Sin embargo, la 167.157, 65.000, ha sido lo mismo 93, está solo asignada. Les he mostrado también eso. Esta le corresponde a San Simón. Solo está asignada, no está siendo utilizada. Entonces hay diferencia entre allocated y assigned. ¿Está bien? Luego aparecen otras direcciones, pero extrañamente con cantidades de computadoras que no corresponden a una A, a una B o a una C. Esta es una B. Estas no son ni A, ni B, ni C. Para nada. Aquí hay una C. La 192, 245, 121. Y esta dirección nos suena conocida. Es de la Facultad de Tecnología. Vamos a revisarla. 192.245.121.0. Aparece como Universidad Mayor de San Simón. ¿Eh? 192. Esta sí es una utilizada, pero está asignada a San Simón. Barra 24, ¿qué significa? 255 computadoras. Si os reviso mi IP, para que vean que esto es cierto, ¿dónde está mi IP? Aquí está mi dirección. $192.245.121.100. Corresponde. ¿Verdad? Es una clase C. Estoy usando una dirección pública. Mi máquina directamente está usando una dirección pública, clase C. Y no tengo que hacer un NAT. No estoy saliendo con dirección privada. Aquí está la 127.01, como les había dicho, que es el LUPAC, así se llama. En español vendría a ser como ciclo reverso, ciclo inverso, o algo por estilo, bucle inverso. Estas son mis máquinas virtuales, ¿no? Direcciones de la familia privada. ¿Está bien? Comando. Vamos a revisar esto. Ok, entonces acabo de identificar a través de la página LACNIC lo que les había dicho. Entonces fácilmente puedo rastrear
cualquiera de estas direcciones. Esta es una clase C. ¿Bien? Y está asignada, ¿no? Es re extraño. Bueno, esta es una base de datos antigua. Esto es de hace muchos años. Aquí debía aparecer allocated. Ya debía aparecer allocated. Entonces, fíjense que hay números diferentes. Ahí son clases C y unas clases B. Las demás no nos importan todavía hoy día. Clases B, clases C. Entonces, veamos de identificar países más grandes. Brasil, por ejemplo. Fíjense que son clases B las que tiene como más grandes. Un montón de clases B, ¿no? Muchas clases B. Aquí hay 2 millones. ¿Se acuerdan una clase A cuántos millones de hosts tenía? 16. 16 millones. Tampoco es una clase A, ¿no? Tampoco es una clase A. Entonces, no es una clase A ni es una B, es una intermedia, pero no vamos a tomarla en cuenta ahora. Tienen un montón de esas son clases C, 856, ¿no? No tienen clases A. No puedo ver una dirección de clase A en Latinoamérica. Veamos otro país más, por si acaso Argentina. Y fíjense que siguen siendo clases B. Tienen clases B, 1 millón. ¿No? Muchas clases B, pero no tenemos una clase más grande. ¿Está bien? Veamos otra página que no sea la CNIC. Busquemos Internic. No sé si es .net. Sí, es .net, está bien. Busquemos Whois y vamos a intentar hacerlo por dominio. Apple.com. Lo que no nos da es su dirección. Quiero ver la dirección. No nos da la información. No tenemos la dirección. Pero si hacemos un ping, bueno, no funciona, podríamos obtener la dirección, colocamos aquí y podríamos tener cuántas máquinas cuenta. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a seguir este video y vamos a empezar a ver en función de esto las direcciones de red. Vuelvo a repetir, las direcciones de IPv4 tienen 32 bits, son 4 octetos. La parte izquierda tiene que ver con la región o la porción de la red, la parte derecha con la porción de los hosts. Cuántos bits maneje cada uno de estos elementos va a definir cuántas redes puedo tener y cuántos hosts en cada una de las redes. De momento estamos hablando de Classful solamente, entonces las direcciones de red solamente van a ir cubriendo octetos completos. Lo mismo de los hosts. Sin embargo, ya el día de mañana vamos a ver que esto puede cambiar. La primera dirección de la red, la .0, es la que corresponde a la red como tal. Es la dirección de red o de subred. La última dirección, la .255, es el broadcast. Les había mostrado eso. Estas dos no se pueden asignar a ningún host. La primera dirección utilizable y la última dirección utilizable son una además de la red o una menos del broadcast. Esa es la idea. De la .1 a la .254 si estamos hablando de una clase C. La operación AND nos permite determinar cuál es nuestra red, solamente teniendo nosotros nuestra dirección IP. Para poder hacer eso, utilizamos nuestra dirección IP, la convertimos en binario y vamos a tomar con la máscara correspondiente. La máscara tiene que ver con cuántos bits están en 1. Es el prefijo. Vamos a ver un ejemplo. Dada la dirección 192.168.238, que nos dice que es prefijo 24, significa máscara de clase C, 255.255.255.0,
vendría a equivaler lo mismo. Esta es la dirección que cubre la parte del host. Fíjense. ¿Está bien? Aquí arriba tenemos el host y aquí abajo la máscara, 24 bits. Entonces vamos haciendo operaciones AND, 0 y 1 dan 0, 0 y 1 dan 0, 1 y 1 van a dar 1, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos que todos se van a marcar en 0 al final por la operación AND. Entonces, barra 24 tomamos en cuenta eso y esta dirección traducida viene a ser nuestra dirección de red. Nos va a salir la dirección de red que es la 192.168.2.0. Lo que les decía. Se puede poner barra 24 o 2.55, 2.55, 2.55, 0. No más. Si queremos determinar el broadcast, lo que tenemos que hacer ahora es hacer el AND, lo mismo, pero con todas las direcciones de host ya no en 0, como hemos hecho para la parte de red, sino en 1. Pues tenemos la dirección broadcast, nuestra dirección de red y todas las direcciones en 1. Y nuestro resultado del AND nos va a dar 192.168.2.255. Queremos saber cuál es la dirección, la primera dirección válida o la última dirección válida. Podemos hacer operaciones AND. No tiene mucho sentido hacerlo porque es fácil, simplemente le sumamos 1 a la red y esa es nuestra primera dirección válida. Fíjense aquí, está haciendo un AND con la host puesto en 1, así que nuestra primera dirección va a ser 192.168.2.1 y en la última va a poner todos en 1 menos el último, entonces significa penúltima dirección. Es como poner la 254, ¿no? Directamente. Entonces esta es nuestra última dirección utilizable. Dada esta dirección, la 238/24, podríamos determinar fácilmente la red, que va a ser la 192.168.2.0. La primera utilizable va a ser la 2.1. La última utilizable, 2.54. Y el broadcast va a ser la 2.55. Es más fácil deducir una más que la red, una menos que el broadcast, y tenemos las direcciones utilizables, el rango de direcciones utilizables para asignar a los hosts. ¿Está bien? Cosas que se tienen que mantener en mente, que las direcciones IPv4 tienen una longitud de 32 bits, una porción de esto representa la red, empieza de la izquierda siempre, lo que salda, lo que resta, es la porción de los hosts. Hay direcciones especialmente reservadas que tienen que ver con direcciones privadas, direcciones públicas. Tenemos la dirección más baja, que viene a ser la dirección de la red, en este caso la dirección más alta, la dirección broadcast, que no necesariamente es la .0, la más baja para la red. Cuando avancemos subredes vamos a ver que no necesariamente es la .0, así que no se confíen en poner la dirección de red siempre .0, va a depender de una máscara. En el caso de Classful, como estamos utilizando, siempre van a ser .0, obviamente, porque estamos hablando de una clase A, una clase B y una clase C. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Preguntas? Dije una consultita. No sé si le llegué a entender bien. Bueno, yo sabía que San Simón tenía una red reservada clase B y acaba de mencionar que también tiene una clase C. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Les he mostrado. Tenemos, tenemos diferentes tipos de clases. ¿Dónde está? Internet. No, esto es Internet.
LACNIC. La 167-157, esta es una reservada clase B de San Simón. Como nos damos cuenta, nuestros dominios están ahí, aunque no figure como Simón, porque dice Red Académica Boliviana. Pero podemos ver otra dirección, no es la única, por si acaso, que es la 192.245.121.0. Esta es una clase C. Y esta sí está apuntando a la Universidad Mayor de San Simón. Y les he mostrado que mi dirección de mi máquina corresponde a este grupo, porque esto es de tecnología. Pero, y esa es la pregunta, es si tiene, tiene reservada la clase B, que son 16 millones, no me equivoco, ¿no estarían subutilizando esa clase? ¿Por qué no lo utilizan? ¿Por qué han adquirido la clase C más? Sí, no tiene mucho sentido lo que hacen, pero bueno, eso es parte de la UPSI, la Unidad de Provisión de Servicios de Internet, de Información de la Universidad. Es como si nos hubiese faltado direcciones. Con una clase B tenemos 65.535 direcciones. Nos debería bastar y sobrar. Sin embargo, han adquirido más clase C. Entonces, lo que les decía, lo mejor que podrían hacer es devolver la clase B y quedarnos con clase C. O pedir un grupo de direcciones que no sea ni B ni C, sería un grupo intermedio, como el que les he mostrado en el archivo Excel, que es la base de datos de la CNIC, ¿no? Solamente les estoy mostrando, o sea, no vamos a entrar en detalles de por qué, ¿no? Simplemente les estoy mostrando lo que está ocurriendo y cómo se puede corroborar eso. ¿Qué más? Ingeniero, tenía una duda. En el documento Excel, los que no eran de clase A o sino de clase B, los que no pertenecían a ninguna clase, ¿eran subredes o qué era? Sí, son subredes o superredes. Vamos a revisar eso a partir del día de mañana recién. Solamente hoy día nos concentramos en clases B, como esta, y clases C. En algún lado debe haber una clase C, que son 256 direcciones. En la práctica no son 256, ya sabemos que la primera se usa para la red y la última se utiliza para el podcast, entonces nos queda 254 para repartir. Igual en la clase B, de 65.535 direcciones, solamente tenemos 65.534. En realidad son 65.536. ¿No? Aquí está. Son dos menos. Inge, ¿qué rango de direcciones utilizarían los routers para enlazarse con Internet? Eso Con depende. la red global. O sea, cuando empecemos a revisar, cuando empecemos a trabajar mejor este tema y vayan entendiendo lo que son subredes y superredes, ustedes van a tener una práctica donde, por ejemplo, a los routers solamente van a tener que colocarle dos direcciones. Tienen que buscar un rango donde haya solo dos direcciones para no subutilizar direcciones. No podemos darle, si tenemos dos routers que se van a conectar, no podemos darle una clase C, 254 utilizables, si solo queremos dos utilizables. Entonces deberíamos darles 4. La primera va a ser la subred, la última va a ser el broadcast y las dos del medio van a ser las utilizables. Entonces vamos a llegar a eso, no se preocupen. Vamos a hacerlo una práctica. Lo que quiero hoy día es que se entienda bien cómo se manejan las direcciones IPv4, principalmente, que son 32 bits, 4 octetos, y estamos hablando solo hoy día de clase A, B y C, nada más. ¿Qué más? Ok, entonces quedaríamos ahí. Voy a dejar de grabar. ¿Dónde estamos?